¿Qué podemos aprender de la vida de Pablo? ¿Quién era Pablo? Hay mucho que podemos aprender de la vida del apóstol Pablo. Más allá de lo normal, a Pablo se le dio la oportunidad de hacer cosas extraordinarias para el reino de Dios. La historia de Pablo es una historia de redención en Jesucristo y un testimonio de que nadie queda fuera de la gracia salvadora del Señor. Sin embargo, para tener el panorama completo del hombre, debemos examinar su lado oscuro y lo que representó antes de convertirse en el apóstol de la gracia. Los primeros años de la vida de Pablo están marcados por el fervor religioso, por la violencia brutal, la implacable persecución de la iglesia primitiva. Afortunadamente, los últimos años de la vida de Pablo muestran una marcada diferencia por haber vivido su vida para Cristo y también para el progreso del reino de Dios. Pablo realmente nació como Saulo. Nació en Tarso de Sicilia alrededor de los años 5 o 1 después de Cristo. Nació en una provincia en la esquina sureste de la moderna Tersous, en Turquía. Él era del linaje de Benjamín y de ascendencia hebrea. Sus padres eran fariseos, nacionalistas judíos fervientes que se adhirieron estrictamente a la ley de Moisés. Cualquier cosa de origen griego habría sido despreciada en la casa de Saulo. Sin embargo, él podría hablar griego y también podía hablar latín, y su idioma era aceptable. Su familia habría hablado en arameo, un derivado del hebreo, que era el idioma oficial de Judea. La familia de Saulo eran ciudadanos romanos, pero veían a Jerusalén como una ciudad verdaderamente sagrada y santa. A los 13 años, Saulo fue enviado a Palestina para aprender de un rabino llamado Gamaliel, con quien Saulo dominó la historia judía, también los salmos y las obras de los profetas. Su educación continuó durante 5 o 6 años mientras aprendía cosas como analizar minuciosamente las escrituras. Algunas referencias de estos están en Hechos capítulo 22, verso 3. Fue durante este tiempo que él desarrolló un estilo de enseñanza de preguntas y respuestas conocido en tiempos antiguos como la diatriba. Es el método de articulación que ayuda a los rabinos a debatir los puntos más delicados de la ley judía, ya fuera para defenderla o incluso para juzgarla a quienes la violaban. Saulo iba a convertirse en un abogado y todos los indicios apuntaban a que se iba a convertir en un miembro del Sanedrín. Todos conocemos el significado, ¿no?, de Sanedrín o quién lo componían. Era como el Tribunal Supremo Judío. Estaba compuesto por 71 hombres que gobernaban la vida y la religión judía. Saulo era celoso de su fe, y esta fe no permitía el compromiso. Este es el celo que llevó a Saulo por el camino del extremismo religioso, de perseguir a los cristianos y de matarlos. En Hechos capítulo 5, versículos del 27 al 42, Pedro hizo su defensa del Evangelio y de Jesús delante del Sanedrín que Saulo debió haber escuchado. Gamaliel también estuvo presente y entregó un mensaje para calmar al concilio y detenerlos para que no apedrearan a Pedro. Saulo también pudo haber estado presente en ese juicio de Esteban. Saulo estuvo presente cuando lo apedrearon, cuando murió. Sostuvo las prendas de aquellos que lo apedrearon. Después de la muerte de Esteban, comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén. Saulo estaba decidido a erradicar a los cristianos, implacable en su persecución, ya que creía que estaba actuando en el nombre de Dios. Sin duda, no hay nadie más aterrador o más terrible que un terrorista religioso, especialmente cuando cree que está haciendo la voluntad del Señor. Y esto es exactamente lo que Saulo de Tarso era. Era un terrorista religioso. Hechos capítulo 8, verso 3 dice: iba de casa en casa y sacaba rastras tanto a hombres como a mujeres y los metía en la cárcel. El pasaje crucial en la historia de Pablo es Hechos capítulo 9, versos del 1 al 22. Relata el encuentro de Pablo con Cristo en el camino de Jerusalén a Damasco, un viaje de aproximadamente 240 kilómetros. Saulo estaba furioso por lo que había visto y estaba lleno de rabia asesina contra los cristianos. Antes de salir en su viaje, había pedido cartas al sumo sacerdote para las sinagogas de Damasco pidiendo permiso para traer a cualquier cristiano. Cristiano o seguidores del camino, como eran conocidos. En el camino, Saulo fue envuelto en una luz brillante del cielo que le hizo caer en el suelo boca abajo. Oyó las palabras de Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
Él respondió: ¿quién eres, Señor? Jesús contestó de forma clara y directa: yo soy Jesús a quien tú persigues. Por otro lado, este podría no haber sido el primer encuentro de Saulo con Jesús, ya que algunos eruditos dicen que el joven Saulo pudo haber conocido a Jesús, ya que en realidad él pudo haber sido su testigo de su muerte. Eso es lo que dicen algunos eruditos. No lo dice la palabra, así que por ahora no lo podemos confirmar. Lo que sí sabemos es que tuvo un encuentro directo con el Señor. A partir de ese momento la vida de Saulo quedó al revés. La luz del Señor lo cegó y mientras viajaba tuvo que depender de sus compañeros. Siguiendo las instrucciones de Jesús, Saulo prosiguió a Damasco para contactar a un hombre llamado Ananías, quien era quien al principio estaba dudoso de encontrarse con Saulo. ¿Me vas a traer ahora a Saulo, Señor? ¿A este que perseguía y mataba a los cristianos? Sabía la reputación de Pablo. Sabía que Pablo era un hombre malo, pero obedeció al llamado, obedeció a la palabra de Dios. El Señor le dijo a Ananías que Saulo era un instrumento escogido para llevar su nombre ante los gentiles. Los reyes, los hijos de Israel también. Ananías siguió las instrucciones del Señor y encontró a Saulo, a quien le impuso las manos y le habló de la visión de Jesucristo. A través de la oración, Saulo recibió al Espíritu Santo, recuperó la vista y fue bautizado. Saulo pasó inmediatamente a las sinagogas y proclamó a Jesús como el Hijo de Dios. Las personas se quedaron asombradas, estaban escépticas. Sabían de la reputación de Saulo y todos sabían que era un asesino. Los judíos pensaron que había venido para llevar presos a los cristianos, pero la verdad es que se había unido a ellos. La audacia de Saulo aumentó debido a que los judíos que vivían en Damasco fueron confundidos por los argumentos de Saulo. Estaba demostrando que Jesús era el Cristo. Saulo pasó un tiempo en Arabia, en Damasco, en Jerusalén, en Siria, en su natal Sicilia, y también Bernabé consiguió su ayuda para enseñar a aquellos en la iglesia de Antioquía. Curiosamente, los cristianos expulsados de Judea por la persecución que surgió después de la muerte de Esteban, fundaron esta iglesia. ¿Qué podemos aprender de la vida de Pablo? Primero aprendemos que Dios puede salvar a cualquiera. La extraordinaria historia de Pablo se repite todos los días en la medida que personas pecadoras y quebrantadas en todo el mundo son transformadas por la gracia de Dios. Algunas de estas personas han hecho cosas despreciables ante otros seres humanos, mientras que otras solo tratan de vivir una vida moral pensando que Dios les va a sonreír en el día de juicio. Cuando leemos la historia de Pablo nos sorprende que Dios permita entrar al cielo a un extremista religioso, incluso un asesino. Seguramente muchos hemos pensado: los asesinos no van a entrar en el reino de Dios aunque se arrepintieran. Hoy en día podríamos ver a los terroristas u otros criminales como indignos de redención porque han cometido crímenes contra la humanidad y esos crímenes son demasiado grandes. La historia de Pablo es una historia que puede ser contada en el día de hoy a nuestros ojos. Él no es digno de una segunda oportunidad. Sin embargo, Dios le dio otra oportunidad. Dios le concedió misericordia. Cada persona es importante para Dios. Desde el bueno, decente, persona promedio, hasta el perverso, el malvado, el degenerado. Solo Dios puede salvar a un alma del infierno. Aprendemos de la vida de Pablo que cualquiera puede ser un testigo humilde y poderoso de Jesucristo. Podría decirse que ninguna otra figura humana en la Biblia demostró más humildad al compartir el Evangelio de Jesucristo como Pablo. Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. En Hechos capítulo 28, Pablo comparte las buenas nuevas de Jesucristo, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Pablo no tuvo miedo de decir a otros lo que el Señor había hecho por él. Pablo pasó todos sus días desde la conversión hasta el martirio trabajando incansablemente por el reino de Dios. Aprendemos de la vida de Pablo que cualquiera puede rendirse completamente a Dios. Pablo estaba completamente comprometido con Dios. En Filipenses capítulo 1 versos 12, 13 y 14, Pablo escribió desde la cárcel: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás.
Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. A pesar de sus circunstancias, Pablo alabó a Dios y continuamente compartió las buenas nuevas. A través de sus dificultades y sufrimiento, Pablo conoció el resultado de una vida buena porque vivía para Cristo. Había entregado su vida plenamente. Confiaba en Dios para todo. Por eso Pablo escribió: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Podemos hacer nosotros también esto? ¿Podemos hacer la misma afirmación? Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Filipenses capítulo 1, verso 21. Radio Solidaria, una radio comprometida.